A Tauro le corresponde el eclipse en la casa 11. Esto es una gran ventaja porque Tauro la vida le está mostrando una dirección futurista, le está mostrando una manera más amigable de hacer las cosas, una manera más amigable de conectarse con el mundo, con el futuro. Es un eclipse que viene a traer una propuesta a Tauro de mucho valor, de mucha oportunidad, pero también es una propuesta que puede llegar a ser muy diferente a lo convencional, muy distinta a lo que ustedes vienen manejando o a lo que ustedes vienen haciendo en su cotidianidad. Entonces, siempre que Tauro tiene, en este caso, un eclipse lunar en la casa 11, la vida les está diciendo que hay una manera más amplia de hacer las cosas y esto está en apuros. Tauro, este eclipse le dice que va a tener que desarrollar agilidad, que no es una de las características principales de Tauro, pero este eclipse le va a enseñar casi que a ser más ágil, a responder a situaciones más rápidas y de manera insistente decirle que hay unas formas distintas de poder hacer las cosas. ¿Por qué será? Yo creo que una palabra grande que debe tener Tauro es ¿por qué la energía me está diciendo que hay formas diferentes de poderme actualizar? Este eclipse viene a ser un upgrade, una actualización, viene a decirle a Tauro, ¿por qué el camino más difícil, Tauro, si hay un camino más fácil? Es un faro que se prende en medio del camino. La casa 11 es el futuro, la casa 11 son de los amigos, la casa 11 es de la gente, la casa 11 es de los clientes. Entonces, si Tauro está buscando clientes, si Tauro está buscando oferta y demanda, pues es una relación muy bonita este eclipse para que ustedes puedan conectar de una manera más rápida, más dirigida, más eléctrica y más veloz. Como la vida diciéndole, Tauro, ¿tú no te has enterado que el mundo cambió? ¿No te has enterado que hay formas distintas de hacer las cosas? ¿Por qué eliges el camino más lento, más pesado, más pedregoso cuando hay formas diferentes de poder conectarse con el mundo, con la materia? Claro, no deja de ser algo incómodo un poquitico al inicio, pero sí trae una propuesta muy benéfica donde yo siento que Tauro se va a beneficiar mucho con este eclipse, sobre todo en aras de poder ser mucho más flexible, en aras de poder alcanzar las metas. Siempre que hay un eclipse lunar en la casa 11 para ustedes los Tauro, es la vida diciéndoles o mostrándoles un camino más rápido. Y como esto está patrocinado por Urano, quizás la cuadratura es aprender, porque Urano en Géminis, cuando está cuadrante a un eclipse, lo que le está diciendo a Tauro es, haga uso del recurso también intelectual, haz uso del recurso que te puede servir para mejorar lo que tú vienes haciendo. Sería muy interesante para Tauro, por ejemplo, que utilizara sus herramientas, su conocimiento, su experiencia y la pusiera a un servicio más moderno, modernizarse. A Tauro le llegó el momento de modernizarse. Para esto también sería muy bueno hacer como una limpia, hacer como una depuración de temas ortodoxos, de temas pasados y obviamente ayudarse un poco más con la tecnología. Creo que uno de los signos que le viene muy bien, ayudarse de las nuevas tendencias, computación, páginas web, aplicaciones, utilizar los recursos que el mundo ofrece en relación a que sea rápido. Ahí ustedes van a poder encontrar muchas más imágenes, diseños, todo esto. Siento que Tauro va a poder hacerlo por ese lado mucho más fácil. Hacerse la vida un poco más amigable, Tauro. Y quizás soltar la idea de que la vida es difícil o que está muy complicado. También es un eclipse de luna llena que se da en la 11, mostrándole que hoy en día es más fácil que antes. Entonces, Tauro, si eres de este signo o tienes la luna o eres ascendente o sol, hazte una pregunta. ¿Por qué siento pesadez o por qué siento que esto es muy difícil? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que lo estoy haciendo de la manera actual, es decir, de la manera 2026? ¿O a lo mejor estás queriendo hacer cosas en tu vida a lo 2020, a lo 2000, a lo 1980, a 1990? No, es que yo toda la vida he sido así, es que yo toda la vida lo he hecho así, es que esto es de esta manera. Ahí quizás está radicando un poquitico la terquedad ahí.
y este eclipse llega como a iluminar otras fronteras y otras maneras de poder obtener muy buenos resultados, porque esto puede llegar a ser muy lesivo en el sistema nervioso, ¿sí? Que los ponga un poquito como muy activos, pero al mismo tiempo va marcando y mostrando la solución de poderlo hacer diferente. Siento que eso es clave en este eclipse. Ahora, en sentido de pareja igual, en sentido mental, en sentido de lo que ustedes puedan pensar, pues ni hablar. Porque una manera también de interpretar esa casa 11 es qué tan realizables son mis sueños. Fíjense que en la casa 11 nosotros materializamos también las ideas, materializamos y sueños, ilusiones. Entonces también sería muy bueno revisar hasta dónde puede llegar a ser viable.